Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la clase de conservación de la biodiversidad. Hoy la estamos haciendo por medio de este chat, de esta videollamada en Hangout, debido a que la plataforma presenta un problema con WizIQ y no fue posible poner y programar la charla en ese lugar. Entonces, pues tenemos que hacerla de esta manera. Afortunadamente, contamos ahora con la presencia de algunos compañeros, entre los cuales está Jefferson, Sebas, María Alejandra, Lina, Lady, Julián, Claudia y vamos a ver quién está, y Angelina, quienes nos están viendo en este chat y que seguramente también en el transcurso de este rato las otras dos personas que, así Julián y Lina, y Lady también, no sé si la saludé, y en el transcurso de este ratico algunos otros también se irán sumando a la conversación. Como les estaba hablando, hoy vamos a hablar sobre el tema del uso sostenible de la biodiversidad, y para eso es muy importante resaltar que dentro de nuestro país existen estrategias para hacer ese uso sostenible. Una parte o la parte más importante es el conocimiento. Definitivamente como ciudadanos tenemos que hacer parte de esas estrategias que existen para poder hacer el uso y el monitoreo de nuestra biodiversidad, y también obviamente todo lo que podemos hacer como divulgación. Por eso dentro de la clase con el profe puertocarreño y la profe Kelly estuvimos como muy atentos a que las actividades que se programaran cumplieran como con un objeto muy lógico y apropiado, en el sentido de que nos llevara hacia ese reconocimiento de la biodiversidad, hacia esa valoración. Actividades como por ejemplo las aplicaciones que se usan para poder monitorear la biodiversidad nos permitía podernos acercar a eso. Yo propiamente en mi celular tengo algunas de estas aplicaciones. Creo que definitivamente una de las más interesantes, y creo que ya la vi en estos, es el tema de iNaturalist. Esto no se ve muy bien por lo blanco. iNaturalist es muy buena porque los datos que se publican en esta plataforma permiten que ciertos procesos de investigación, sobre todo los que se llevan a cabo, por ejemplo, como con el Instituto Humboldt, puedan tomar estos datos que nosotros los ciudadanos de a pie publicamos, y pues que se puedan tomar como base para que estos sean tenidos en cuenta en los procesos de investigación. O también, por ejemplo, cuando tenemos muchas dudas con la identificación de especies, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, por ejemplo, como pues un dato muy interesante, en algún momento en una caminata, en una caverna, en la zona de Río Claro, con mis estudiantes nos encontramos una, una, una Cecilia. Es como, le dicen como una serpiente de tierra, pero no es una serpiente de tierra, pero es así alargada, poco lisa, como babosa. Se parece como a una lombriz muy grande. Entonces cuando nosotros la vimos, pues nos llamó un montón la atención. ¿Qué es esto? Una serpiente dentro de una caverna no tiene mucho sentido, porque las serpientes son animales que por ser reptiles necesitan de la energía del sol para poder mover. Entonces le tomamos una foto, yo la puse en iNaturalist y encontré que se llama una Cecilia. De hecho, recientemente se descubrieron dos especies más de cecilias en la zona de Santander. Nosotros somos un país que tenemos una gran riqueza en anfibios. La cecilia es un anfibio que no tiene paticas, como una rana, pero es más o menos así, pero muy alargado. Entonces encontrarnos, entender que hace parte de esa biodiversidad, pues es muy motivante. Entonces finalmente al encontrarla allí y al decir dónde se encuentra ubicada la Cecilia, estamos dando datos o dimos datos certeros sobre esto a las personas que usan la información de aquí de iNaturalist, y esto les puede a ellos ayudar a encontrar información. Se dice que la ciencia, esto se llama ciencia ciudadana, es cuando nosotros, los ciudadanos de a pie, apasionados por la naturaleza, la monitoreamos, como ustedes lo están haciendo con las ardillas, con las tortolitas, con los yarumos, con un montón de biodiversidad, y la publican en este tipo de plataformas. Entonces estos datos, que un compañero se quiere unir, ya lo voy a poner. Eh, Páseme en el correo del compañero por el chat de WhatsApp y yo ya lo subo, listo. Yo estoy pendiente. Entonces, como les contaba, listo, es Brian Santiago.
Ya mismo lo subo. Listo, Brian ya se encuentra listo. Si tiene dificultades, acuérdese que se apaga el micrófono y la cámara para que podamos escuchar bien. Entonces, como les decía, este tipo de aspectos permiten que nosotros construyamos ciencia, las personas de a pie, o aportemos a la ciencia con nuestras fotografías, con nuestros registros, con las observaciones que hacemos. Y este tipo de investigación o de ciencia es un formato que se conoce como ciencia ciudadana o ciencia participativa, y es un formato que cada vez tiene más y más fuerza. A formatos como por ejemplo lo de IBIR, que es una actividad que se hace anualmente, el primer sábado de cada mayo de cada año, permite que cientos de aficionados a la observación de aves monitoreen estas aves en contextos rurales, urbanos. Yo lo he hecho en la terraza de la universidad, y publiquemos las listas. Le permite a Cornell, que es el instituto que se encarga como de esa de esa de esa plataforma, encontrar cuáles son las especies que alrededor del mundo ese día las personas están monitoreando. Entonces el año pasado fueron más o menos unas 1500 especies que se lograron observar en nuestro país, y nos puso como el país con mayor cantidad de especies registradas, pero no somos el país que más observa. Estados Unidos es por lejos uno de los países que más participa en este tipo de formato de ciencia participativa. Entonces tenemos claro que una de las formas de hacer el uso de esa biodiversidad es primero conocerla, valorarla y divulgarla, porque eso nos permite a nosotros ser más sensibles frente al uso o al conocimiento apropiado de la biodiversidad, y pues también ser pues protectores y cuidadores de esa biodiversidad. De ahí en adelante muchos otros formatos, por ejemplo los zoológicos, que en el pasado incluso se hacían eh, exhibiciones de humanos, de grupos de diferentes etnias, que los llevaban y los encerraban en ciertos lugares, y allá los ponían, los mostraban como si fueran los, el eslabón o el proceso de evolución de simios a humanos, pues así. Y hoy en día los zoológicos no hacen eso. Tampoco son los zoológicos que conocíamos hace muchos años atrás, donde nosotros teníamos montones de animales encerrados en colecciones privadas en condiciones muy deplorables. Ahora los zoológicos son centros de investigación, y la investigación y la conservación en los zoológicos puede tener dos formas, una que se llama conservación in situ y otra que se llama conservación ex situ. La conservación in situ es la que se hace en el ecosistema donde la especie es natural, de donde la especie vive en forma natural, y la conservación ex situ es la que se hace fuera de su hábitat natural, como la que se hace en los zoológicos. Esto lo que hace es que permite que las especies que están allí se puedan investigar, se puedan monitorear, ¿por qué no? Hasta incluso se puedan reproducir, y los individuos que son productos de esa reproducción puedan ser liberados nuevamente a sus hábitats naturales. Como por ejemplo, si ustedes observan en la plataforma, hay un enlace de un proyecto que se llama Proyecto Cóndor Andino, y ese proyecto es una nota a seguirlo. Ojalá lo puedan seguir por Instagram, porque eso es como una película súper interesante, donde entonces en Argentina tienen un proyecto de conservación con el Vultur Gryphus, que es nuestra ave nacional. No tenemos nosotros, que es nuestra ave nacional, lo tienen ellos allá, y lo que hacen es que los cóndores, cuando están en cautiverio, por ejemplo acá en el zoológico Santa Fe hay una pareja de cóndores que son están en etapa reproductiva, pero ellos en realidad tienen unas condiciones de reproducción súper difíciles, súper lentas. Son como cada 2 años ponen un huevo. Cuando están en cautiverio ellos no empollan el huevo, como que lo quiebran. Entonces cuando un macho y una hembra se aparean y ponen un huevo fecundado, ese huevo lo cogen y lo incuban artificialmente. Cuando nace el pichón, que eso es una cosa divina, tienen que en serio seguir esa página, porque hace por ahí un mes más o menos nacieron dos pichones divinos, y ponían las fotos y los videos desde el momento en el que los pichones empiezan como a quebrar la partecita del huevito, pues de la carcasa del huevito. Y incluso había una que empezó a cantar, hacía como un sonido cuando empezaba a quebrar esa cosita, es la caparazón o el cascarón del huevo, y empezó como a cantar, porque al parecer se comunica así con sus papás. Entonces a ella le pusieron un canto alegre o algo así en una lengua pues de por allá,
porque desde antes de nacer estaba ya cantando. Entonces rompen el cascarón, nacen y cuando nacen pues ciegos, sin plumas ni nada, también los tienen en unas incubadoras y en esas incubadoras cuando ellos ya van creciendo con unos títeres, porque en los cóndores el macho y la hembra tienen dimorfismo sexual marcado, o sea, son distintos. El macho tiene una cresta como condorito y la hembra tiene el ojo rojo, ¿sí? Entonces son distintos. Y entonces como tienen ese dimorfismo sexual marcado, tienen esos títeres de látex y con eso ellos van como levantando al pichón, o sea, lo alimentan con eso, lo van enseñando cómo sería su rol cuando él sea papá, y cuando ya él es grande, ellos los llevan a otros lugares donde comparten un tiempo con otros cóndores, como aprendiendo de la jerarquía social, y finalmente los liberan. Y en las liberaciones esta gente de ese proyecto invita, ojalá estuviera yo por allá, entonces este fin de semana, tal hora, vamos a hacer liberación de no sé quién, y la gente va con plumas, con cámaras, con cantos a presenciar ese momento. Es que estamos hablando de la liberación de nada más y nada menos que el ave voladora más grande que tiene el planeta. Eso, eso es impresionante de por sí. Entonces, cuando vemos un cóndor volando, eso es una experiencia maravillosa, pero entregarlo a la naturaleza, no tengo, es impresionante, es maravilloso. Entonces ellos muestran datos de donde dicen, mire, hace 100 años en la Patagonia, en la zona costera de la Patagonia se extinguieron los cóndores, no vivían ahí hace 100 años y ahora hay porque los hemos liberado. Entonces eso es también un proceso de uso sostenible de la biodiversidad, porque el cóndor no tiene directamente un uso económico propio, o sea, directo, no tiene como un uso directo como tal, sino que ellos cumplen funciones en su ecosistema, como el control biológico, como la limpieza, porque ellos son carroñeros. Entonces tenerlos en la naturaleza significa que la naturaleza tiene un buen estado de salud, entonces hacer unos esfuerzos grandísimos para poder mantenerlos en su estado natural, para devolverlos a las condiciones que por nuestra propia culpa, por nuestra propia responsabilidad, pues ellos dejaron de tener en el hábitat natural. Entonces eso es otro ejemplo de un uso sostenible de la biodiversidad. Otro caso, hablando ya en el caso, por ejemplo, de nuestro país, vamos a pedirle a Mayra que porfa silencie su micrófono para que podamos todos estar como más concentrados en la clase, mientras los otros compañeros ayudan a que Mayra sea consciente, eh, estaría atenta para que ella pueda silenciar su micrófono, o sea, muy silenciosa. Bueno, volviendo a lo que estábamos comentando, en Colombia también existen ejercicios de conservación así de interesantes, como por ejemplo lo que sucede con el proyecto de Azocaimán. Entonces, para aquellos que todavía no han pasado por ese link y no lo han leído, Azocaimán surgió hace ya casi, pues más o menos una década atrás, porque en la zona de la bahía del Cispatá, las personas que viven allá, es que hay que entender que la naturaleza, bueno, nosotros también comemos naturaleza, entonces allá hay un tema de oferta y de demanda de uso del caimán aguja. Entonces la gente come huevos, come carne, toma la piel de los caimanes, eso es normal, natural. Entonces ellos eh, cazaron tanto los caimanes que los llevaron a un punto de casi no retorno de la especie. No tenían, o sea, vivían de la caza del caimán, vivían del consumo del caimán y ya no tenían caimanes, estaban muy mal. Entonces una pareja de biólogos de Bogotá llegaron allá y les propusieron, venga, pues hagamos algo, hagamos un proceso de conservación. Y ellos, ¿cómo es eso? Entonces, pues mira, es que cogemos los huevos de los caimanes, que cuando las hembras ponen esos nidos en el manglar, nosotros los cogemos, nos los llevamos, los incubamos, y cuando nazcan los caimancitos los volvemos a sacar. Y los vamos a hacer así por mucho tiempo hasta que la población vuelva a estar estable, y ahí de pronto podríamos pensar otra vez en hacer un uso comercial, pero durante el tiempo que hagamos conservación no podemos hacer uso comercial, o sea, no podemos comernos los caimanes, ni los huevos, ni nada de eso. Entonces al principio eso era como muy raro, pero ¿cómo? O sea, yo voy a coger los huevos, los cuido, y entonces ¿de qué vivo? No, es que hay muchas formas. Podemos hacer turismo, podemos hacer que la gente venga a conocer esta estación, que le contamos el proceso y ahí vamos a tratar y les hacemos un recorrido por el manglar y vamos a aprender. Y bueno, y empezaron con ese cuento.
Algunos, ellos era muy gracioso porque cuando empezaron ponían los huevos y los otros iban y se los cogían, pues cogían los huevos, los incubaban, los liberaban y cuando la hembra volviera a poner huevos, los otros iban y se los cazaban. Entonces ellos, vean, no nos cases que estamos conservando, venga, únase para acá. Entonces haciendo mucha presión lograron convencer hasta que finalmente se unieron casi, creo que todos los cazadores de la zona y pasaron de ser cazadores a conservacionistas. Y durante, como les conté, una década estuvieron haciendo eso. Luego, cuando ya la población de caimanes volvió otra vez a estar estable, o sea, volvió a ser abundante y ya no estaba en amenaza en ese lugar, porque en muchas otras zonas del país el caimán sigue amenazado, o sea, sigue teniendo poblaciones muy bajitas, ellos dijeron, bueno, yo creo que ya está muy bien la cosa, ya hemos hecho mucho trabajo, preguntémosle a las autoridades si nosotros podemos hacer uso del caimán. Entonces empezaron a negociar con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza qué podían hacer. Y empezaron a hacer unas reuniones que tardaron más de 2 años. Y en esos 2 años, vaya y venga, finalmente ese ente, que es un ente fundamental en el uso sostenible de nuestros recursos biológicos, les dijo, sí, ustedes tienen toda la razón, ustedes han trabajado muy duro por este tiempo, lo pueden hacer. Entonces empiezan a hacer una negociación con el Ministerio de Medio Ambiente y salió una resolución que dice que ahí, en la Bahía del Cispatá, las personas que están dentro del distrito de manejo integrado, o sea, en una zona protegida, pueden hacer un uso comercial del caimán en unos periodos determinados de tiempo del año, y eso significa que pueden coger unos huevitos, que pueden coger algún que otro caimán y venderlo de manera legal, no es cacería, porque tienen un permiso. Y llega a todo el país, es que el caimán no se toca, que el caimán no se toca, y un montón de cuestiones, cuando no entendían que es un caso muy puntual, es una cosa muy puntual y que gracias al esfuerzo que estas personas hicieron tienen ahora el poder de usar esa biodiversidad, pero de usarla de manera razonable, no es que ellos se van a volver a llevar a los topes o a los límites a los que habían llegado antes por ese uso, no, es un uso sostenible, es un uso que tiene unas vedas, es un uso que está reglamentado y que tienen todo el derecho, porque ellos tienen que tener algo de qué vivir. Y frente a eso tenemos un montón de zoocriaderos en el país que ni siquiera tienen regulación. La zoocría es un proceso de licenciamiento ambiental y hay muchos que no lo tienen, o sea, tienen condiciones mucho peores que las que presenta este grupo de personas en la Socaimán. Y ahí están. Entonces, eso también es un ejemplo de conservación y en el país existen muchos de ese tipo, o como las personas que se organizan en consejos comunitarios de gobierno, como lo que pasó con Cuconomasur, que son un grupo de afrodescendientes que se organizaron y sacaron la pesca industrial de sus territorios costeros. Y ellos dejan entrar allá a quienes ellos autoricen, en términos incluso del turismo, y tienen procesos de conservación con la tortuga caná, que es la tortuga más grande que tiene el planeta, y tienen procesos de guardabosques voluntarios, y tienen un festival, y tienen un montón de cosas que ayudan a la preservación de su biodiversidad, pero se organizan como territorio. Entonces el gobierno establece una figura en la que ellos como actores del territorio pueden tomar las decisiones de cómo administrarlo, pero respeta esas decisiones. Entonces ellos son la autoridad, ellos cazan, ellos pescan, pero lo hacen dentro de los parámetros que deciden como comunidad, y son parámetros que son sustentables para las especies, son sustentables para ellos en términos de sus tradiciones. Entonces estamos hablando de usos sostenibles. Los usos sostenibles de la biodiversidad no tienen nada que ver con que partan de estudios especializados, muchos lo hacen, pero también parten de conocimientos empíricos y tradicionales de las comunidades, como los pueblos indígenas o como los grupos étnicos afrodescendientes, que saben cómo usar sus recursos y que pueden aprender a usarlos si no lo saben hacer, y de esa manera pueden hacer usos más apropiados de esa biodiversidad. Por eso es muy importante también el contexto normativo. Recordarles que, no sé si esto ustedes lo vayan a ver derecho, tenemos entonces la Constitución Política 1991, que establece y que reconoce que somos un país pluricultural y que muchas de esas culturas conocen formas apropiadas del uso de nuestra biodiversidad. También tenemos el decreto ley 2811 de 1900 de mil no, el decreto 2811 de 1994, creo que es anterior, por eso estoy aquí como pensando qué es esto. No, este es lo que quería decirles. El decreto 2811 del 74, que es el Código de los Recursos Naturales, que fue una de las primeras normas
ambientales que tuvimos en nuestro país, que también habla sobre todo el tema de la regulación del uso de los ecosistemas, de los bosques, y una parte inicial de todo el tema de las áreas naturales protegidas. Tenemos la Ley 99/1993, que en ese momento se crea el Sistema Nacional Ambiental, y con el Sistema Nacional Ambiental todo un ente para administrar de manera sostenible los recursos de nuestro país. Entre ellos surgen, por ejemplo, o se modifican muchas de las corporaciones autónomas regionales, que son la máxima autoridad ambiental en cada territorio para el uso apropiado de esa naturaleza. Existen incluso muchísimas otras normas que aquí pues voy a pasar rápidamente. El decreto 622 del 97, 216 del 2003, el decreto 165 de 1994, que es el que habla sobre el convenio de diversidad biológica que firmamos posterior a la reunión de la Cumbre de Río en 1992, y que hace que nosotros nos comprometemos como país, como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, a la conservación de la biodiversidad. También tenemos el decreto 2372 del 2010, que es el que habla sobre toda la conformación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos también el decreto 1076 del 2015, que es el compilatorio ambiental de la normativa de nuestro país, y en este se habla sobre los tipos de casas, sobre algunas de los usos permitidos dentro de las áreas protegidas, y las regulaciones cuando algunos tipos de procesos productivos las impactan directamente. ¿Y cuál me está haciendo falta? Bueno, en relación a este decreto, al 2372 del 2010, hay una cosa muy importante que recordar, y es que aquí se habla sobre todo del Sistema Nacional Ambiental de Colombia, y ese establece que dentro de nuestro país se crea un sistema nacional de áreas naturales protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas agrupa todas las áreas protegidas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales de Colombia, como Parque Nacional Natural, como área única protegida, como vía parque, los santuarios, porque hay santuarios de flora y fauna, fauna y flora, flora o fauna, nada más. Y agrupa también otras 7 categorías adicionales, que son, ya les digo, las reservas forestales protectoras, los parques nacionales regionales, los distritos de manejo integrado, como por ejemplo es el lugar donde se hace el proceso de conservación con el caimán aguja, en el caso de Socaimán que hablábamos ahorita, que es ese distrito de manejo integrado, Valle del Cispatá, Tinajones, es un nombre así súper largo, eso es un distrito de manejo integrado. También hablan de los distritos de conservación de suelos y las áreas de recreación. Esas 7 categorías, y las reservas de la sociedad civil. Esas 7 categorías son las que pertenecen al sistema nacional, pero entonces las que mencioné antes de las reservas de la sociedad civil pertenecen como tal al gobierno o a un ente gubernamental, como una gobernación, una alcaldía, una gobernación, un departamento, una corporación autónoma regional o el gobierno nacional. O sea, son áreas públicas porque el gobierno invierte el dinero para crearlas y los administra también. Y hay otra categoría de áreas protegidas que también hace parte del SINAP, que son la red de reservas de la sociedad civil, que se agrupan en un conjunto de reservas que se llaman ResNatur. Y ResNatur son las iniciativas de conservación de base privada, o sea, son las personas que tienen predios con conservación o con bosque nativo y que deciden preservarlas para poder preservarlas, cuidar los recursos naturales que se encuentran allí o los bienes y los servicios ecosistémicos. Esas también hacen parte del SINAP, pero no son del gobierno, siguen siendo privadas, el dueño de la reserva sigue siendo su dueño también. Las áreas protegidas entonces también se pueden agrupar en otras categorías distintas. Por ejemplo, denominarse en lo que en el gobierno denominan como estrategias, como otros mecanismos efectivos de conservación o estrategias de conservación, otras estrategias complementarias de conservación. Y pueden ser también públicas y privadas. Por ejemplo, las reservas de la sociedad civil que no se encuentran ceduladas o que no se encuentran como digamos reconocidas o vinculadas al RUNAP o al sistema de parques nacionales naturales, pero son reservas, o sea que son como que todavía no están con la resolución que las declara como tal. Y también pueden haber otro montón de áreas protegidas de carácter
público, como por ejemplo, en orden de mayor a menor, pueden ser las que pertenecen al Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas, como por ejemplo podría ser una reserva regional o un parque regional natural, que puede estar administrado por una o más corporaciones autónomas regionales. También podemos encontrar, por ejemplo, los sistemas departamentales de áreas naturales protegidas, aunque eso es una figura más administrativa dentro de un departamento, como por ejemplo pueden incluir incluso categorías de orden nacional o inferior. Tenemos también ya otras más pequeñas como el sistema municipal de áreas naturales protegidas o los sistemas locales de áreas naturales protegidas, como los que tenemos por ejemplo acá en el sur del Valle de la Urrá, acá en el municipio de Sabaneta, el SILAP de Sabaneta, o en Envigado el SILAP de Envigado, que son sistemas locales de áreas naturales protegidas que involucran reservas forestales, reservas naturales, humedales, zonas de conservación. Las áreas protegidas no son cosas que no se pueden tocar o no se pueden disfrutar, pero que tienen un uso diferente a un uso que sea como impactante o que sea dañino para ellas. Y para poder hablar un poquito más sobre el tema de las áreas naturales protegidas, les voy a mostrar una presentación que es posible que hayamos visto en algún otro momento, pero vamos a tratar de enfocarnos directamente en cosas que sean como de interés en términos de la clase del día de hoy, estamos hablando del uso sostenible de la biodiversidad. Entonces les voy a compartir mi pantalla y creo que la estoy compartiendo ya. Me dicen por favor si la están viendo. Compartida. ¿Alguien podría por favor decirme si están viendo? Profe, yo no veo nada. Ok, ya voy a compartirla nuevamente. Comparto mi pantalla. Esperen que está un poquito lento. Está pensando que es compartir una pantalla. Ahí voy, espera un momentico. Está pensando. Me va a poner el puntico de pensar en la nariz mientras él sigue pensando. Entonces, como les mencionaba, mientras él carga y comparte mi pantalla, parece que hijo no responde. Pero ustedes me siguen escuchando. Oh, Hola, profe, con Aleja. Profe, sí, yo la escucho, pero no veo tampoco la pantalla compartida. es que me dices que no responde. Ya les voy a... Es que tengo que esperar que él se desbloquee. No sé qué le pasó. Ay, curto. Vamos a ver. Se ha bloqueado. Curto. ¿Me siguen escuchando? Dios.
Volví. Qué pena. Y estoy ahora con compañía. ¿Me escuchan ya? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola, profe, si la escuchamos Li- perfectamente. Listo. Es que se me bloqueó. Voy a volverles a poner entonces mi pantalla para que ustedes me puedan eh, escuchar. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ven lo que les estoy mostrando? El tema de las áreas naturales protegidas. Sí, profe, sí la vemos. Pues yo sí la veo. Ok, entonces vamos a seguir acá. Entonces, como les estaba hablando de las áreas naturales protegidas, vamos a repasar un poquito esto porque hace parte como de todo el tema de conservación. Entonces, en la naturaleza existen muchos sitios conservados, suman más o menos el 4% de la superficie terrestre. El asunto es que para que esa conservación pueda albergar o recibir la gran parte de los impactos ambientales que nosotros tenemos, debe ser, según algunas personas, hasta un 17% de la superficie. Entonces el 4% nos deja como que no estamos conservando lo suficiente para que garantice la cantidad de bienes y servicios que necesitamos. Un área protegida es un territorio de manejo especial para una administración, protección del ambiente y de los recursos que se encuentran allí, tanto los renovables como los que no, y son espacios que son creados por la sociedad. Su creación tiene un carácter de perpetuidad, o sea, cuando hablan de que tenemos una nueva área natural protegida, se llama el Chiribiquete, eso es un área protegida que creó el gobierno para siempre. Hay una parte del decreto 2372 que dice que de un área protegida se puede sustraer una parte, cuando por ejemplo se necesita hacer un proceso productivo que lo puede afectar o que no está acorde con la categoría de manejo del suelo, pero es una parte. Pero no es que van a decir, no, entonces tenemos un área protegida como el páramo, como el Parque de los Nevados, pero el día de mañana ya no va a ser Parque de los Nevados, sino que vamos a hacer allá una urbanización. Eso no se puede hacer. Entonces, cambiar ese uso del suelo así. Pero las áreas de la sociedad civil de pronto tienen otra condición distinta, o sea, un propietario de un predio privado podría decir yo conservo este predio privado, pero luego de pronto no lo puede retener así, entonces necesita sustraerlo de la conservación. Ellos hacen como una solicitud para eso, pero no quiere decir que la va a obtener, eso va por un proceso en donde el Estado dice, venga, evaluemos su área protegida, qué tipo de ecosistema es, qué tan raro es, si no se puede hacer, y finalmente si no se puede hacer, pues podrían decir a la persona que no la puede sustraer, entonces eso es una cosa muy importante. En el planeta las áreas protegidas tienen pues unos antecedentes muy chéveres y es que ellos tienen una historia. Por ejemplo, en Estados Unidos los primeros parques naturales son por ejemplo el de Yosemite, que fue creado en 1864, donde vivían unos indígenas, pero este tiene como una particularidad y es que ellos lo crearon para que los indígenas fueran como impropios de ese lugar y se pudiera justificar de alguna manera el uso de los recursos de ese lugar, que eran madera, minerales preciosos. El lugar tiene pues como antecedentes muy importantes entre los cuales, o recursos naturales muy importantes, entre los cuales se encuentran las secuoyas gigantes, que son pues una especie muy reconocida del norte de América. Otro otro parque muy famoso y muy antiguo también es el Parque Yellowstone, donde pues hay unos fenómenos naturales muy importantes, como todo lo que tiene que ver con los fenómenos geotérmicos, los geysers, pero también obviamente como todo el tema de la caricatura del oso Yogi y su amigo Bubu, que eran un par de osos americanos, osos ursus americanos, creo que es su nombre científico, y ellos vivían allí y hacían como unas travesuras con los visitantes. Yo creo que más de uno allá debe estar diciendo, ay, sí, yo me acuerdo de esas caricaturas. Tenían como una guerra con el guardabosques y él era como muy estricto y los eran muy relajados porque se le comían la comida a los visitantes, pero eso también refleja un impacto tremendo porque entonces son osos que están acostumbrados a unos alimentos que no deben, que no están en su naturaleza, en sus condiciones naturales y pues ahí tienen como ese tipo de conflictos, que de hecho se empieza a presentar también en nuestro país con los osos de anteojos en, en el Parque Chingaza. Aquí hay otras imágenes de Yellowstone,
en algunas de sus épocas del año, y obviamente las fotos del geyser y de una de las atracciones más grandes, que es el Gran Ojo Amarillo. En Colombia también tenemos antecedentes interesantes dentro de la conservación de las áreas naturales protegidas. Entre ellas tenemos el primer Parque Nacional Natural que se fundó en nuestro país, que es el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Este se encuentra en este momento abierto al público. El gobierno, la unidad administrativa especial hizo como unas adecuaciones para mejorar la infraestructura en, en este lugar, y hicieron como unas adecuaciones para el ecoturismo. Él se accede por el municipio de Liborina. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero uno de los municipios por los que también se puede acceder es en Pitalito, Huila, directamente, y por un par de horas caminando, tal vez un día entero, se puede llegar ya directamente al parque. El parque es importante porque tiene un complejo de cavernas y de cuevas donde habita una especie que se llama el guácharo, que es el que vemos en la foto, y es una especie nocturna, lo que implica que durante el día debe buscar un refugio para poder dormir, y entonces lo encuentra en las cavernas. Estos animales son muy importantes porque son dispersores de semillas, hacen sus nidos en las mismas cavernas, tienen procesos de colocación, entonces son animales que cumplen también funciones muy interesantes para los ecosistemas de cuevas. Las áreas protegidas tienen como importancia, o tienen una gran importancia, porque pueden también preservar elementos no solo naturales sino también culturales, como por ejemplo lo que ocurre con Machu Picchu. Machu Picchu no es un área protegida como tal, es más bien un santuario como antropológico o un parque arqueológico, pero digamos que además de todas las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, que pues datan de la época de Pachacútec, eh, de todos los sistemas ingenieriles que tienen y estas cosas, pues también hay un contexto natural de mucha conservación. Entonces conservar Machu Picchu y conservar sus alrededores de alguna manera también permite preservar la biodiversidad que se encuentra allí, aunque su idea original de preservación no fuera la naturaleza, lo termina siendo. Otro ejemplo para nuestro país puede ser, por ejemplo, el Parque Arqueológico San Agustín, que también es uno de los complejos fúnebres más importantes que tiene el planeta. Yo creo que es el más grande que existen en el planeta, y él conserva un montón de pues como rituales funerarios de una cultura indígena que vivía allá en San Agustín, Huila, pero también conservar esas zonas permite conservar también un escenario natural. Aunque se encuentra muy habitado e intervenido, pues también preserva el suelo, porque no se permite un uso distinto, por ejemplo minería o una infraestructura gigantesca, por toda la importancia arqueológica que se encuentra dentro de este parque. Otro ejemplo, por ejemplo, marca la redundancia, es el Parque Nacional Natural Cataratas de Iguazú, que es el límite entre Paraguay, Brasil y Argentina, y tiene pues como unas fallas geológicas del río Iguazú, que forma un sistema de cataratas, las más como extensas que existen en el planeta, o largas del planeta, creo, y pues unas bellezas paisajísticas que también valen la pena ser admiradas, tanto desde el lado argentino como desde el lado brasilero. Es una maravilla moderna, es una maravilla natural, es también un patrimonio de la UNESCO, pero su objeto de conservación sí es directamente como el ecosistema y el paisaje. Y detrás de esto, pues obviamente también todos los temas humanos o culturales que se encuentran allí. Y en nuestro país, por ejemplo, podríamos pues también comparar esa categoría, no el paisaje como tal, pero sí la categoría de manejo, con el Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, que son otros dos escenarios de conservación muy interesantes que cuidan también la naturaleza. En este caso, Tayrona está en la zona costera, un bosque seco y unas playas demasiado espectaculares, y conectan con toda la línea de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan pueblos indígenas como Cogis, Aruacos, Cancuamos y Huivas. El lugar tiene como pues bellezas sin igual. Algunas zonas son intangibles para el tema del turismo, otras sí lo son, como en este caso esta foto de Playa Lenguaje, y donde incluso la gente hace también prácticas de pesca artesanal y comunitaria, y conecta con la Sierra Nevada, donde ya pueden encontrarse en los pueblos de algunos grupos indígenas, como por ejemplo estos en el parque, ¿cómo es que se llamaba este pueblito? El pueblo, ay, se me olvidó cómo se llamaba este pueblo, pero estaba en la zona de Minga, en
Palomino, ya en La Guajira, en una de las rutas de ascenso para la Sierra Nevada, y pues obviamente también Dominica se llama este pueblo, y donde también pues habitan los indígenas Cogis en este caso, y al fondo podemos ver como parte de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, como les conté, son áreas que se conservan porque tienen una diversidad o una belleza que merece ser preservada, y dentro de esto pues todas las especies que se pueden encontrar allí. En la actualidad las reservas las reservas o las áreas protegidas incluso voy a pasar estas diapositivas rápido, yo se las comparto después porque va a llegar hasta las de la sociedad civil. Las áreas protegidas también pueden ser de carácter civil, como las que estamos viendo en este momento, y esas reservas de la sociedad civil son también escenarios que son muy interesantes porque permiten entender que las personas pueden hacer parte de la conservación viviendo en la conservación. Entonces aparecen escenarios de conservación tan increíbles. Yo la tenía abierta, lo prometo, pero con la reseteada de esta videollamada se me perdió, pero podemos encontrar reservas naturales tan interesantes como por ejemplo la reserva Zafra, que se encuentra en San Rafael, que tiene toda una apuesta de conservación y de uso sostenible, y que tiene como una gran diversidad de especies dentro del ecosistema de bosque húmedo tropical. Ellos tienen acompañamiento pues como de hospedaje, tienen sistemas productivos asociados a la bioconstrucción, baños secos, tienen unos charcos muy bonitos donde definitivamente vale la pena como cuidarla, conservarla, mirarla. Toda la zona de la cuenca del Arenales, de la quebrada Arenales, tiene también pues como muchísimos atractivos en términos a la preservación, y hay también otro grupo de reservas de la sociedad civil. O sea, las fincas allá son como reservas, en realidad son reservas, y eso potencia como la conservación que se hace desde el espacio privado, porque hace que las personas se unan en torno a la preservación de estos recursos naturales, y pues obviamente los vecinos también se contagian, y hoy en día el movimiento que se da allá en la vereda Arenales, en todas las zonas de reserva que se encuentran allá vecinas, pues son un ejemplo a nivel mundial. Ellos hacen parte de proyectos importantes como Banco 2, que son otras estrategias de conservación, más desde la compensación voluntaria que hacemos todos los ciudadanos, como por ejemplo pagar cierta cantidad de dinero de manera voluntaria al año, que permita a estas familias, y ese dinero va a un fondo común dentro del tema de Banco 2, que le permitirá a estas familias como la Zafra y otras reservas vecinas recibir una parte de ese dinero para poder garantizar como algunos de sus procesos productivos, y pues obviamente la conservación del lugar. Y así también hay muchos otros ejercicios de conservación y de compensación que incluso se vuelven de carácter obligatorio por parte de la ley, como por ejemplo en el caso de aquellos proyectos como los que se dan en, en los proyectos de licenciamiento ambiental, que tienen por obligación que hacer compensaciones ambientales. Entonces la actual normativa permite que se hagan procesos de compensación que van mucho más allá del territorio que se impacta, y se pueden invertir dineros para la conservación en áreas protegidas o en escenarios de procesos de desarrollo sostenible, como los que muestran por ejemplo este ejemplo. Bueno, entonces más o menos hasta aquí es lo que tenía planeado para la clase. Quería preguntarles a ustedes qué duda tienen al respecto, qué inquietud les generó esto, qué preguntas quieren hacer. Recuerden que me la pueden hacer por medio de videollamada, pues de la llamada como tal, activando el micrófono, o por el chat también. Hola, profe. Yo quería hacer una pregunta. Yo creo que nosotros pues ya vimos algo así con lo de las áreas protegidas en una materia con, no me acuerdo ni cómo se llama la materia. Puede ser La economía o planificación ambiental del territorio. planificación ambiental del territorio, esa con esa. De cuál es, pues, de cuál era la principal diferencia o las principales diferencias entre un parque nacional y una reserva natural. Un parque nacional, un parque nacional y una reserva natural o algo así. Entonces, yo, pues, yo creo que yo investigué, era que
En una se podía hacer como ecoturismo o actividades ecoturísticas y en otra se podía hacer, pero era muy regulado, pero no me quedó muy claro como que, por ejemplo, qué otra diferencia, porque, por ejemplo, todo lo que usted nos cuenta, pues ahí también, pues, también nos lo había dicho el profesor Santiago, que pues que eran, digamos que áreas que podían ser de personas que se dedicaban como a cuidar esa área, las reservas podían ser privadas o públicas y todo eso, pero sin embargo yo me confundo mucho con esa diferencia entre el parque nacional y la reserva natural. Bueno, es que por reserva natural no sabría decir a qué categoría en particular está haciendo referencia esta categoría, porque se llama reserva natural a muchas cosas. Por ejemplo, yo conozco reservas de la sociedad civil, antes de ser reservas de la sociedad civil, que se llamaban reservas naturales, como por ejemplo el Cañón de Río Claro. Ese lugar ahora es una reserva de la sociedad civil, pero antes se llamaba Reserva Natural Río Claro y era simplemente una finca privada con mucho bosque que hacían actividades de conservación y de uso sostenible como el turismo, pero no eran propiamente un área protegida categorizada o normatizada como tal. Entonces, el término reserva natural, si no se acoge a algo más puntual, como por ejemplo decir reserva de la sociedad civil o como por ejemplo decir eh, un, una, un parque municipal natural o parque regional natural, o sea, llevarlo a una categoría más concreta, sería muy difícil compararlo, porque Así, era área protegida y reserva natural. no, pero área protegida Okay. Ah, sigue no, siendo no, muy área general. protegida y parque natural, área protegida y parque natural, es que todo eso es como tan parecido. No, parque natural y área protegida es igual de general. Es que mira, en Colombia existen más o menos yo conté una vez, 15, 16 tipos distintos de áreas protegidas. Reserva forestal productora, reserva natural, parque regional natural, área natural única, vía parque, o sea, son como 16 o más categorías de manejo. Todas son reservas, todas son parques naturales o áreas protegidas. Entonces, ahí, dependiendo del nombre, es que se debe asentar como la diferencia. Pero tienes que hacer, la pregunta puede estar un poco imprecisa, tiene que decir algo como muy concreto, por ejemplo decir, ¿cuál es la diferencia de uso en un parque nacional natural? Eso es una cosa ya muy concreta y una reserva de la sociedad civil. Esas dos categorías son totalmente ya establecidas y hacen parte de las reservas, o se pueden llamar reservas o se pueden llamar parques naturales, pero hay que ser muy, muy específicos. Quizás habría que preguntar o donde se encontró esa pregunta, habría que volver a plantear y que digan la categoría exacta, porque si no, no se puede encontrar. Y en las áreas protegidas hay áreas donde se puede hacer turismo, hay áreas donde no, hay áreas donde se puede hacer actividades de vivir, como en las reservas de la sociedad civil, y hay otras que no, hay áreas donde se puede talar, se puede cazar, y hay áreas que no. Entonces las áreas son muy, 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 muy grandes y tienen muchos usos distintos de manejo. Sí, Alejandro, vi que habías hecho esa pregunta en el chat y se me había olvidado contestarte. Pero ¿qué otra inquietud tienen? No, profe, esa, muchas gracias. Es que a mí se me confunden todos esos términos de las reservas, las áreas, los parques, porque pues como todos tienen usos, así como usted dice, tan diferentes, pero era solo eso. No, dale, si de Quería pronto, escuchar su percepción. claro, no, no. Si de pronto puedes como preguntar o que te ayuden a aterrizar más la inquietud hacia qué categoría específica, yo creo que podría ayudarte porque en el tema de las áreas me gusta muchísimo. Pero así tan general es muy relativo. Porque es que incluso un área protegida puede ser una zona militar hasta allá, o sea, unas zonas de uso militar que por ejemplo el ejército tiene donde hace entrenamientos, allá la gente no puede entrar, pero la naturaleza está y eso también es un área protegida, es una estrategia, esto le conoce como otras estrategias de conservación, complementarias de conservación y no necesariamente el ejército, ay, preservemos esta zona porque aquí vive el pajarito, no, están preservadas porque ahí hacen entrenamientos, pero se conserva la naturaleza, entonces también a eso se le puede llamar un área protegida, pero dependiendo de la categoría, y son muchas. Entonces esa sería como la apreciación.
Bueno, ¿qué otra inquietud aparece? Ya hemos visto que algunos han desertado, pero todavía nos conservamos aquí con Angelina, Julián, Lady, Lina, María Alejandra, Mayra. Todavía estamos nosotros 6, entonces, ¿qué otra inquietud tienen? ¿Cómo se animan a preguntar? Profe, hola. Sí. Profe, yo quería preguntarle si la clase de hoy va a estar relacionada con los cuestionarios o talleres que tenemos este fin de semana. Algunos de los temas que tratamos hoy se pueden preguntar en los talleres, claro que sí. Pero no todo lo que dimos, o sea, las preguntas que van a salir en los talleres no son únicamente de esta clase, sino que se enfocan en las lecturas y en los links que se encuentran en la unidad número 3. Ah, ok, profe, muchas gracias. Yo tenía eso presente porque el taller pues pasado no me fue muy bien, por lo que no pude estar en la clase y no tuve pues como el tiempo, o bueno, no saqué el tiempo para volver a ver la clase. Sí, Entonces, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Qué otra inquietud? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿esta clase dónde es que queda grabada? Usted manda el link al grupo. Sí, por supuesto. ¿Qué? Ahorita, yo Vale. la estoy grabando con un programita acá en el computador. Tan pronto la terminemos, la subo a YouTube y luego cuando esté en YouTube copio el link y lo envío, la pongo en la unidad número 3, en donde está esta clase, en un link, la envío por el correo y también la envío por el grupo para que quede disponible para todos ustedes. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tenemos, listo, María Alejandra, ya si no tenemos entonces más preguntas, yo me voy a ir despidiendo de todos ustedes para que ya puedan ustedes terminar el resto de la noche súper bien, súper normal. Ya con esto, este es nuestro último encuentro sincrónico. Mañana ya pueden revisar a partir de las 2 de la tarde las preguntas y ya queda disponible pues el resto del chat pues en la plataforma y los talleres para que lo resuelvan en el transcurso del fin de semana. Cualquier inquietud, yo estaré conectándome nuevamente el martes. Este fin de semana tengo trabajo de campo, entonces no voy a tener conexión. Pero ya para allá el martes de la próxima semana estaré conectada. Muchas gracias a todos por la atención, que tengan una feliz noche. Nos estamos viendo próximamente. Que estén muy bien a todos. Chao, profe. Chao.